Esta es la historia de Job, una epopeya de fe, sufrimiento y redención. Bienvenidos al canal Notas de Vida, donde te contamos las historias, reflexiones, relatos, cuentos y narrativas más emotivas que podrías escuchar. Por favor, suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a crecer y así traerles más historias cada día. En las vastas extensiones de la antigua tierra de Uz, en un rincón del mundo que ahora solo existe en leyendas y textos sagrados, vivía un hombre llamado Job. Su historia, registrada en uno de los libros más antiguos y misteriosos de la Biblia, es un testimonio atemporal del sufrimiento humano, la búsqueda de respuestas en medio del dolor y la redención final que viene con una fe inquebrantable. La Biblia describe a Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero estas palabras, aunque poderosas, apenas rozan la superficie de quién era realmente. Job era un hombre cuya vida irradiaba bondad y justicia, un líder en su comunidad, conocido y respetado, no solo por su riqueza material, sino, más importante aún, por su sabiduría y su devoción a Dios. Job era dueño de grandes extensiones de tierras, rebaños de ovejas, camellos, bueyes y asnos, en números que rivalizaban con las estrellas en el cielo. Su hogar, lleno de sirvientes, estaba en constante actividad, con sacrificios diarios ofrecidos en nombre de sus hijos para asegurar su pureza y protección divina. Este acto de devoción diaria muestra el corazón de Job. No solo se preocupaba por su relación con Dios, sino también por la de su familia. Sus 7 hijos y 3 hijas eran su orgullo y alegría, y aunque disfrutaban de los placeres de la vida, Job siempre mantenía un ojo vigilante sobre sus almas, asegurando que no cayeran en pecado. Pero mientras Job vivía su vida en paz y prosperidad, en los cielos se desarrollaba una escena que cambiaría el curso de su destino. Los ángeles se presentaban ante Dios en un concilio celestial, y entre ellos se encontraba Satanás, el adversario, el que siempre busca probar la fe de los hombres. Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento, le preguntó: ¿De dónde vienes? Satanás, con un aire de desafío, respondió: de rodear la tierra y de andar por ella. Era una respuesta que insinuaba su vigilancia constante sobre la humanidad, siempre buscando fallas, siempre buscando debilidades. Entonces, Dios, orgulloso de su siervo Job, le preguntó: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay en la tierra otro como él, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás, en su naturaleza cínica, cuestionó la integridad de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Tú has bendecido la obra de sus manos, sus bienes se han multiplicado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Dios, seguro de la fe de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Con esas palabras, el destino de Job quedó sellado, y comenzó una serie de eventos que lo llevarían a una prueba de fe como ninguna otra. En un día fatídico, mientras el sol brillaba en el cielo de Uz, Job, ajeno a la escena celestial, estaba ocupado con sus asuntos cotidianos. Pero ese día, como si el mundo se hubiera vuelto en su contra, Job recibió una serie de noticias que lo dejaron atónito. Primero, un mensajero llegó corriendo, con la respiración agitada y la cara pálida. Los sabeos han caído sobre los bueyes y asnos y han matado a los sirvientes con la espada. Solo yo escapé para contarlo. Apenas había terminado de hablar cuando otro mensajero apareció, con una expresión de horror en su rostro. Fuego de Dios cayó del cielo, consumió las ovejas y a los sirvientes, y solo yo escapé para contarlo. Job, aún tambaleándose por la primera noticia, apenas tuvo tiempo de asimilarla cuando llegó un tercer mensajero. Los caldeos formaron 3 bandas, atacaron a los camellos y los llevaron, matando a los sirvientes con la espada. Solo yo escapé para contarlo. Pero lo peor estaba por venir. Un cuarto mensajero apareció, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hijo mayor, cuando de repente un viento poderoso vino del desierto. Golpeó los 4 ángulos de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes, y murieron. Solo yo escapé para contarlo. El mundo de Job,
que un momento antes era un testimonio de la bendición divina, ahora estaba en ruinas. Sus posesiones, su ganado, sus sirvientes, y lo más doloroso de todo, sus hijos, se habían ido. Pero en lugar de maldecir a Dios, Job se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de luto, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero Satanás no estaba satisfecho. Regresó ante Dios, y nuevamente, Dios le preguntó si había considerado a su siervo Job, que seguía siendo fiel a pesar de haber perdido todo. Satanás, insistente, replicó: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano ahora, y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu propia cara. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás lo hiriera físicamente, pero con una condición: no podía quitarle la vida. Entonces, Satanás golpeó a Job con llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Las llagas eran tan terribles que Job, en su desesperación, tomó un trozo de cerámica rota para rascarse, sentado en las cenizas de lo que quedaba de su vida. Su esposa, al ver su sufrimiento, no pudo soportar más. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por el dolor, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era una declaración desesperada, una súplica para que Job pusiera fin a su miseria. Pero Job, con una fuerza interna que desafía la comprensión, respondió: ¿acaso solo aceptaremos de Dios el bien y no el mal? A pesar del dolor insoportable, a pesar de las terribles circunstancias, Job no pecó con sus labios. Su fe en Dios, aunque profundamente probada, permaneció intacta. La noticia del sufrimiento de Job se extendió rápidamente, y 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el naamatita, se enteraron de su situación. Conmovidos por la tragedia de su amigo, decidieron ir juntos a consolarlo. Pero cuando llegaron a la vista de Job, apenas lo reconocieron. Su amigo, una vez fuerte y saludable, ahora estaba irreconocible, cubierto de llagas y sentado en las cenizas. El dolor que sentían por su amigo era tan profundo que durante 7 días y 7 noches se sentaron con él en el suelo, sin decir una palabra. El silencio era su forma de compartir el dolor, una señal de respeto y reconocimiento de que no había palabras que pudieran consolar un sufrimiento tan grande. Finalmente, Job rompió el silencio. En un lamento lleno de dolor, maldijo el día en que nació. ¿Por qué no morí yo al nacer? ¿Por qué no perecí cuando salí del vientre? Job no maldecía a Dios, pero su sufrimiento era tan grande que deseaba no haber nacido. Este lamento marcó el comienzo de un largo y doloroso diálogo entre Job y sus amigos. Un debate sobre la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina y la razón de la desgracia. Elifaz, el primero en hablar, comenzó con delicadeza, recordándole a Job que siempre había sido una fuente de consuelo y consejo para otros. Sin embargo, insinuó que tal vez el sufrimiento de Job era el resultado de algún pecado oculto. ¿Quién siendo inocente ha perecido? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? En otras palabras, Elifaz estaba sugiriendo que, en el mundo de Dios, los justos no sufren sin motivo. Por lo tanto, si Job estaba sufriendo, debía haber hecho algo para merecerlo. Bildad y Zofar, aunque con diferentes enfoques, compartían la misma creencia fundamental. El sufrimiento es un castigo por el pecado. Bildad, más directo y duro, sugirió que los hijos de Job habían muerto debido a sus propios pecados. Zofar, el más joven de los 3, fue aún más severo, acusando a Job de ocultar pecados y exigiendo que se arrepintiera. Job, dolorido por las insinuaciones de sus amigos, se defendió vehementemente. Rechazó la idea de que su sufrimiento era un castigo por algún pecado. Dios me ha entregado a los impíos y me ha echado en manos de los malvados. Estaba yo en paz, pero Él me quebrantó. Job sentía que su dolor no tenía justificación, y en su desesperación clamó por una audiencia directa con Dios para poder entender el motivo de su sufrimiento. En medio de este diálogo, aparece un nuevo personaje,
Elihu, un joven que había estado observando en silencio la conversación entre Job y sus 3 amigos. Aunque más joven que los otros, Elihu estaba lleno de pasión y convicción, y sintió que debía intervenir. Elihu criticó tanto a Job como a sus amigos. A los amigos los reprendió por no haber encontrado una explicación adecuada para el sufrimiento de Job, y a Job lo acusó de ser demasiado insistente en su propia justicia, sugiriendo que estaba más preocupado por defenderse a sí mismo que por entender el propósito de Dios. Según Elihu, el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que puede ser una forma en que Dios enseña, corrige y fortalece a sus siervos. Para él, Dios estaba comunicando algo importante a través del dolor de Job, y Job necesitaba escuchar y aprender de esa experiencia. Después de este extenso debate, cuando todos los argumentos y contraargumentos habían sido expuestos, algo extraordinario sucedió. Dios mismo habló desde un torbellino, dirigiéndose a Job. Pero en lugar de darle respuestas directas a las preguntas de Job, Dios comenzó a hacerle preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Dios no estaba buscando respuestas de Job. Estaba demostrando la vastedad y complejidad de su creación, algo que está más allá de la comprensión humana. A través de una serie de preguntas retóricas sobre la creación del mundo, las constelaciones, los animales salvajes y los misterios de la naturaleza, Dios dejó claro que hay un orden en el universo que los seres humanos no pueden entender completamente. Job, abrumado por la majestuosidad de Dios y la magnitud de su sabiduría, se dio cuenta de la limitación de su conocimiento y se arrepintió de haber cuestionado los caminos de Dios. He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job reconoció la grandeza de Dios y se sometió humildemente a su voluntad. Dios, satisfecho con la humildad y la fe renovada de Job, reprendió a los amigos de Job por no haber hablado de él correctamente y ordenó que ofrecieran sacrificios por sus pecados, lo que Job intercedió en su favor. Como recompensa por su integridad, Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Job recibió nuevamente rebaños de ganado, camellos y ovejas, en cantidades aún mayores que antes. Además, Dios le bendijo con 7 hijos y 3 hijas, quienes eran conocidas en toda la tierra por su belleza. Las hijas de Job, a diferencia de la costumbre de la época, recibieron herencia junto con sus hermanos, lo que subraya la justicia y generosidad de Job. Vivió otros 140 años, viendo a sus descendientes hasta la 4ª generación, y murió viejo y lleno de días, habiendo experimentado tanto las profundidades del sufrimiento como las alturas de la restauración. La historia de Job es mucho más que una simple narración de sufrimiento y redención. Es una profunda exploración de la naturaleza del dolor, la justicia divina y la fe. Nos muestra que el sufrimiento no siempre tiene una causa visible o lógica, y que a veces las pruebas más duras que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para crecer, aprender y demostrar la profundidad de nuestra fe. Job, el hombre justo de Uz, se convierte en un símbolo eterno de resistencia espiritual. Su historia nos recuerda que, aunque el camino del sufrimiento puede ser oscuro e incomprensible, mantener la fe en Dios y confiar en su sabiduría puede llevarnos a una restauración y bendición aún mayores de lo que podríamos imaginar.